Buenas noches. Vamos a continuar con nuestra lección del notario de fe pública. No estábamos como más o menos en la mitad del tema. Vamos a recapitular un poquito hasta que algunos compañeros se vuelvan o se conecten. Y no se olviden poner su nombre en el chat para que se tome en cuenta como la lista de asistencia. Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Estábamos revisando al notario de fe pública como el funcionario, ¿no? Que porta por cuenta del Estado y otorga la fe pública en mérito a una ley especial, que es la 483, su decreto supremo reglamentario y la ley modificatoria, la 915, ¿no? Como su marco normativo. Habíamos visto que es un profesional del derecho, que cumple el servicio notarial por delegación del Estado y asesora excepcionalmente a las partes, interpretando y dando forma legal a la voluntad de las mismas, ¿no? Y esto es muy importante porque es una de las características del funcionario notarial dentro del sistema del notariado latino, que es el que Bolivia está adscrito. Además, elabora y redacta los instrumentos públicos, que como ya habíamos explicado, es al autorizar o firmar, expedir los mismos con su firma, el notario se vuelve el autor de estos documentos públicos y adquiere responsabilidad sobre los mismos y también existe la obligación de que fije su residencia dentro del territorio de su nombramiento, con algunas excepciones, ¿no? Con algunas excepciones en cuanto al ámbito territorial de aplicación de sus funciones, cuando tenga que hacerse cargo de más de un ámbito territorial, porque en el otro ámbito territorial no exista notaría, o bien el notario le haya cesado en sus funciones y la notaría se encuentre acéfala. Y encontrarse acéfala quiere decir que está por nombrarse notario, ¿no? El, por alguna razón el cargo está desocupado. Tiene sus características, el notario de fe pública, como ser abogado, es un funcionario público que asesora permanentemente a la sociedad de manera neutral, es portador de la fe pública, interpreta la voluntad de las partes, es el autor del instrumento público que autoriza con su firma, eh, además realiza los trámites en la vía voluntaria notarial y ejerce esta función importante de manera privada, porque no está en relación de dependencia ni jerárquica ni funcional con alguna otra institución o funcionario público que, que afecte la neutralidad o el principio de legalidad al que tiene que abstenerse toda la función notarial, ¿no? Vamos a, un minutito, por favor, vamos a arreglar algunos problemas del WhatsApp. Entonces vamos a mandar eh, ok, entonces solo un minuto, por favor. Mm, ok, y estamos. Creo que justo.
y estoy a punto de terminar de contestar todos los mensajes o de mandar los correos para que puedan ingresar a... Ok, entonces ya está. Ahora sí vamos a continuar con las características del notario de fe pública. Ahora, sí. Entonces, bueno, ya habíamos revisado todo esto también en la anterior clase, ¿no? Cómo ejerce de forma privada, estábamos justo ahí. Eh, Este es el artículo 16 del Decreto Supremo Reglamentario 2189, que también habíamos revisado. Contiene otras características, ¿no? Como ser de una misma clase y categoría, no admite injerencia alguna, ¿no? No solamente se le asigna un ámbito territorial, y en las oficinas consulares se presta el servicio notarial por sus funcionarios especializados y que se eligen y cesan y ejercen sus funciones de acuerdo a la normativa especial del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a la función consular y de las embajadas, ¿no? Como funcionario público tiene algunas características, ¿no? Que desempeña su función de acuerdo a una ley especial, es portador de la fe pública que se le, se le es delegada por el Estado, y es también un custodio de los archivos notariales que son de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, eso no tiene nada que ver con la función privada, sino más bien con el ámbito público del ejercicio de la función notarial. También, como un profesional privado, tiene sus... a ver, vamos a... Ok, ahora sí, vamos a admitir a los que faltaban. Ahora, ahora Buenas sí ya. noches, doctor. Buenas noches. Ok, entonces, como profesional privado, ¿no? Tiene la misión de asesorar a quienes reclaman sus servicios, aconseja los medios jurídicos eh, para el alcance de sus objetivos mediante los negocios jurídicos o las disposiciones, modificaciones o extensiones de derecho eh, que vayan a protocolizar en la notaría. También recibe una remuneración calificada como honorario de parte de los particulares que toman sus servicios de manera voluntaria y eh, no recibe ninguna, ningún sueldo, dieta, ni ningún otro pago por ningún concepto análogo de parte del Estado. Eh, la notaría también es una oficina propia y no es, digamos, un bien patrimonial del Estado, ni tampoco así lo son los muebles que componen la oficina notarial, como ser las computadoras, los escritorios, los anaqueles, ni nada, ni las sillas para la espera. Todo eso es de propiedad y representa una inversión del notario de fe pública de manera privada. Por eso esta inversión, ¿no? Junto con todos los requisitos y los seguros y la fianza que tiene que prestar el notario, representa un gasto, una disposición patrimonial considerable, por lo que cuando no existía la carrera notarial, o sea, no había una estabilidad laboral, por llamarla de alguna manera, no representaba, digamos, una buena inversión
comprar, adquirir todo aquello, todos aquellos bienes solamente para un tiempo determinado. Entonces ahora, desde el 2014, con la ley 483, ya existe la carrera notarial y el, esta asegura a los notarios, como vamos a ver en una partecita corta en la siguiente elección, ¿no? Asegura a los notarios una estabilidad laboral, obviamente cumpliendo ciertos criterios académicos y disciplinarios dentro de la función notarial. Doctor, Entonces uno puede ser notario toda su vida profesional desde, doctor, bueno, no toda su vida profesional, sino desde que ha cumplido 6 años de ejercicio profesional, porque es ahí recién cuando van a poder postularse de acuerdo al artículo 12 de la ley 483. Tampoco los notarios pueden ejercer en interés propio, entonces no pueden participar. Bueno, ejercer la función notarial, como hemos visto, es elaborar, redactar y autorizar las escrituras públicas. No pueden autorizar una escritura pública donde ellos sean parte. A eso se refiere la prohibición de no ejercer en el interés propio. Entonces, el artículo 42 de la ley señala que los notarios están prohibidos de autorizar una escritura pública en la que tengan interés o los solicitantes sean sus parientes, ¿no? En caso de ser la única notaría de fe pública, tienen que ir a la notaría de fe pública del asiento próximo, ¿no? El cual tiene que hacer constar dentro de la escritura pública este hecho, ¿no? Que está realizando una escritura pública del asiento del ámbito territorial que no le corresponde en mérito a las condiciones especiales de que el notario, que quien es notario en ese asiento judicial o en ese distrito, es parte de la escritura pública. Entonces tienen que recurrir a otro notario. En cuanto a la residencia del notario, para poder asegurar la continuidad de la prestación del servicio notarial, y también para estar empapado de los usos y costumbres y además para dominar, eh, bueno, para entender el idioma originario de la región, porque como el artículo 234 de la Constitución Política del Estado establece como un requisito, ¿no? Hablar un idioma, bueno, vamos a revisarlo para no estar hablando de memoria, ¿no? Pero establece que se debe, para ser funcionario público, se tiene que hablar 2 idiomas oficiales del Estado, ¿no? Entonces, uno es el castellano, que obviamente todos dominan, el español, y el otro es un idioma originario, pero que tiene que ser, pues, concordante o coherente con el ámbito territorial en el que voy a ejercer las funciones, ¿no? No puedo presentar, pues, un certificado de que hablo mataco, ¿verdad? En, en Cochabamba, ni de que hablo aymara en Santa Cruz, porque el, no tiene, pues, efecto práctico en el ejercicio de la función notarial, ni del ejercicio de ninguna otra función pública. Entonces acá está en el inciso 7, hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. Entonces, el, como vivo, donde ejerzo mis funciones, estoy al tanto de los usos y costumbres, ¿verdad? Del, del lugar o del municipio, del distrito judicial donde ejerzo mis funciones. Y también voy a poder eh, prestar los servicios notariales a las personas que sean originarias, ¿verdad? O de las comunidades indígena, campesina, y que hablen el idioma originario, o sea, el quechua en Cochabamba, ¿no? Y por eso, y para asegurar la continuidad de la función notarial, o sea, que ni en paro ni en nada
eh, esté cerrada la notaría, el notario tiene que fijar su residencia permanente dentro del ámbito territorial que abarca la jurisdicción de su nombramiento, es decir, en el lugar en el cual ejercerá sus funciones. ¿No? En el Decreto Supremo 2189, en el artículo 39, ¿no? eh, señala que la notaria o el notario de fe pública tiene que establecer residencia en el lugar de su designación o en la localidad más próxima acreditándose la misma al momento de su posesión. Entonces, ¿cómo se acredita la misma? ¿No? Existen dos maneras, ¿verdad? Uno es el título de propiedad de un bien inmueble dentro eh, dentro del ámbito de la jurisdicción territorial donde voy a cumplir mis funciones. Si voy a ser nombrado en el cercado, vale decir que tengo que ser propietario de una casa o un departamento en el cercado. Voy a aportar mi título de propiedad, un croquis, una factura de luz o agua. Ahora, tal vez no soy propietario, pero soy inquilino, ¿verdad? Puede ser como alquiler o anticrético. Entonces, ¿qué voy a presentar? El contrato. Eso va a acreditar mi residencia fija, va a acreditar mi domicilio real para cumplir con el requisito que me establece tanto la ley 483 como el decreto supremo 2189. Entonces, así se cumple este requisito de la residencia del notario y también tiene su, como hemos visto, su justificación. No es que la ley obliga sin razón, siempre existe algún motivo para las prescripciones de la norma y en este caso existen varios, como hemos visto, ¿no? Como el entendimiento del idioma predominante de la región, la continuidad de la prestación del servicio notarial, el conocimiento de los usos y costumbres. Como por ejemplo, acá en Cochabamba, eh, cuando uno compra, cuando dos personas están envueltas en un contrato de transferencia de un bien inmueble, ¿no? El comprador se encarga de pagar el impuesto de la transferencia. Y este impuesto tiene que llevar al notario para que pueda ser protocolizado eh, conjuntamente con la minuta, con todos sus sellos. Entonces, si esto no lleva, el, el notario va a saber que el comprador es el que tiene que pagar y le va a decir, pues tiene que pagar esto y tiene que traer, ¿verdad? Porque así se estila acá, ¿no? Pero tal vez en, en otro departamento paga el vendedor o tal vez pagan a mitades, ¿no? ¿Y por qué se justifica que pague el vendedor? Porque es el que está obteniendo la utilidad de la venta, ¿no? Pero acá se estila que sea el comprador porque es el que está adquiriendo el bien y el que va a quedar como titular del dominio en derechos reales, ¿no? Entonces, ambos tienen sus razones de peso, ¿no? Para justificar que uno u otro se encargue de las obligaciones tributarias de la transferencia. Pero el notario tiene que saber a quién le va a decir que pague, ¿no? Entonces, conocer esos usos y costumbres también que se estiran en cada una de las regiones, eh, se asegura también con la residencia del notario dentro del ámbito territorial de la jurisdicción donde va a ejercer la función notarial. Ah, la oficina notarial también tiene que tener ciertas características a efecto de prestar una función o un servicio notarial de calidad. Porque aparte del profesionalismo, la calidad también tiene que ver con la infraestructura y el mobiliario para poder ser un notario más eficiente a la hora de prestar el servicio notarial. Para el ejercicio del servicio notarial, señala el artículo 40
del Decreto Supremo Reglamentario 2189, el notario establecerá una oficina en un lugar accesible en el ámbito territorial designado y todo cambio de oficina deberá comunicarse a la dirección departamental del notariado, la dirección departamental del notariado plurinacional, sin el cual no podrá prestarse el servicio notarial, ¿no? Entonces, la oficina declarada en primer lugar es donde tiene que funcionar la notaría en esa dirección. Si quiero hacer algún cambio de dirección, tengo que comunicar con carácter previo a la dirección departamental del notariado plurinacional. A pesar de que, sí, tenemos, creo, alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Va a disculpar que le haga esta pregunta, tal vez ya lo haya dicho, pero quisiera que me aclare esta duda que tengo con respecto a los notarios. Sí. He escuchado que cuando uno quiere abrir, o sea, quiere dedicarse a ser un notario, tiene que dejar algo de dinero, según sé, como garantía en alguna institución o algo así. ¿Eso me puede aclarar, doctor, por favor? Sí, existen en realidad dos clases, dos tipos de depósitos que hay o seguros que hay que establecer. Uno se llama una fianza y otro es un seguro, ¿no? Uno se deposita, en- tiene que ser equivalente a 50 sueldos mínimos, ¿no? A efecto de cubrir las obligaciones por sanciones de carácter civil o multas disciplinarias y también cuando se afecta el patrimonio de los usuarios. Y también se tiene que constituir una garantía hipotecaria a favor de la dirección del notariado plurinacional ya para temas administrativos. O si no se tiene un inmueble para que pueda ser hipotecado, tiene también que hacerse un depósito en un monto que va a ser establecido por el DIRNO Club, ¿no? Esos son los requisitos, digamos, en cuanto al carácter económico, ¿no? Porque existen otros requisitos para el nombramiento que vamos a revisar ahorita, más adelante en la lección. Gracias, doctor. No, de nada. Entonces, continuamos, ¿no? Como estábamos viendo, ¿no? El notario tiene que constituir su oficina en el ámbito territorial de su nombramiento, en un lugar accesible, ¿no? Y que la oficina tiene que cumplir eh, ciertos estándares o condiciones como las que señala el artículo 41, ¿no? Tiene que tener eh, una oficina o un cuarto dedicado exclusivamente al despacho notarial, donde se van a hacer los otorgamientos, van a ir las partes, van a poner su huella, su firma, se van a registrar en el libro y todo lo demás, van a estar transcribiendo los auxiliares. Y otro ambiente tienen que tener destinado al archivo notarial. Ahora tienen que también proporcionar algunos mecanismos de seguridad para evitar la pérdida, el deterioro, la destrucción de la documentación, todo a cargo del, del notario. Entonces tiene que pagar un sistema de seguridad, de cámara, tiene que comprar unos anaqueles. eh, si es un lugar muy húmedo, tendrá que poner algún extractor o un deshumidificador o algo que asegure que no se deterioren los archivos notariales. Y también tiene que estar debidamente identificado. También está prohibida la atención al público en los ambientes destinados al archivo documental, lo que quiere decir que las partes solo pueden entrar y solo pueden firmar los protocolos notariales en la oficina donde está el escritorio del notario y de sus auxiliares y las computadoras. No pueden ir a firmar nada donde está el archivo notarial. No pueden ingresar los usuarios al archivo notarial, solamente el notario y el personal auxiliar de la notaría para ir a buscar los documentos que se requieran mediante carta para un segundo testimonio, una copia autenticada, una copia legalizada, una certificación o un informe, ¿no? Lo que se esté requiriendo, de acuerdo
lo que se esté requiriendo por una parte interesada, interviniente o un tercer interesado, como habíamos dicho, mediante una orden judicial o un requerimiento fiscal. Está prohibida la atención al público en los ambientes del archivo documental. Y la notaria de fe o el notario de fe pública deberá contar con equipos técnicos adecuados para implementar las herramientas informáticas. Entonces tiene que estar informatizado y además actualizado. Tiene que tener internet, tiene que estar sus computadoras en línea, tiene que tener el sistema operativo suficiente como para soportar las plataformas, las aplicaciones que vaya implementando la DIRNO Plus. Y todo eso también a cargo o sobre los hombros de la economía del notario de fe pública. Por último, la dirección departamental verificará el cumplimiento de estas condiciones para luego autorizar el funcionamiento de la notaría. Entonces, como la DIRNOPLU ha verificado y ha autorizado el funcionamiento en una oficina que ha visto que cumple con estas condiciones, y el notario agarra y dice, no, me voy a trasladar de oficina, tal vez esa oficina no cumple las condiciones, y es por eso que se necesita siempre con carácter previo una comunicación a la misma club, a efecto también de que se verifique el cumplimiento de estas condiciones en la nueva oficina y además también que sea accesible al público, como señala el artículo 40. ¿No? Ahora, en cuanto al nombramiento, ¿no? Que son los requisitos para que uno pueda postularse y ser nombrado y posicionado como notario, lo primero que tenemos que cumplir es el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Para ser funcionario público de cualquier tipo tenemos que cumplir este, estos 7 requisitos, ¿no? Contar con nacionalidad boliviana, de origen o adquirido, o sea, haber nacido o ser nacionalizado. Mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia en materia penal pendiente de cumplimiento, no estar comprendida en los casos de prohibición o incompatibilidad de la Constitución, estar inscrito en el padrón electoral, o sea, haber votado la última vez, y como habíamos visto, hablar al menos los idiomas oficiales del país, ¿no? Por su parte, y de manera específica, la ley 483 del notariado plurinacional, en su artículo 12, establece otros 4 requisitos especiales para el nombramiento de los notarios de fe pública, ¿no? Uno, tienen que tener título profesional de abogado y haber ejercido con honestidad al menos por 6 años. Y eso asegura experiencia y conocimientos en diferentes áreas que un notario de fe pública tiene que conocer para poder asesorar de manera integral y para dar legalidad a la voluntad de las partes, pero con certeza, ¿verdad? Porque si no conoce de contratos, si no conoce de derecho civil, de derecho comercial, ahora de derecho de familia, ¿no? Entonces el notario de fe pública no va a poder, uno, asesorar a las partes, no va a poder dar eh, carácter legal a su voluntad y no va a poder elaborar la escritura pública para, como para que surta los efectos legales que tiene que surtir, por ejemplo, un registro en derechos reales. Entonces, el notario de fe pública, como profesional del derecho, tiene que tener experiencia en diferentes áreas y 6 años, ¿no? De haber obtenido el título de abogado y haber ejercido con honestidad, pues me aseguran ciertos conocimientos y cierta experiencia en diferentes áreas. No haber sido sancionado por faltas graves o gravísimas en el ejercicio del servicio público, la abogacía o el servicio notarial, si es que antes ya fui notario en alguna oportunidad y tal vez he renunciado, por ejemplo, o he sido destituido, pero no con carácter definitivo o que se haya prohibido nuevamente el nombramiento.
Tengo que tener también un título certificado de formación complementaria. ¿Qué quiere decir eso? Una especialidad en derecho notarial. Puede ser seminarios, talleres, diplomados, maestrías o doctorados. Eso para asegurar de que tengo conocimiento en el cumplimiento de la función notarial propiamente dicha o en la elaboración y el registro de las escrituras públicas, ¿no? Y que no voy a ir a aprender a- con, con los negocios jurídicos de los particulares. Y haber participado de la convocatoria y aprobado el examen de competencia. Bueno, ese es un requisito obvio, ¿verdad? Porque si reúno todo esto, ¿dónde voy a dejar el sobre? Pues a donde me da la gana, o, o voy a dejar a la Dignoplu para ver si existe alguna convocatoria. Lo primero tiene que haber, o perdón, para ver si existe alguna notaría que no tenga notario. Lo primero que tiene que haber es pues una convocatoria pública que casi siempre se la publica en un periódico de circulación nacional donde se establece la creación de nuevas notarías o la necesidad de nombrar notarios en notarías que se encuentran acéfalas o sin notario de fe pública. Y una vez habiendo participado de la convocatoria, presentado los requisitos, cumplido todos los requisitos del 234, del 12, de la ley 483, ¿no? Tengo que haber aprobado el examen de competencia, ¿no? Con una nota excelente que me asegure el nombramiento de entre todos los otros participantes. Vamos a ir revisando cuáles son las incompatibilidades y por qué causa se extingue y qué pasa cuando uno cesa las funciones notariales con el archivo notarial, pero eso después de receso porque ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, en 15 minutitos o en cuanto acabe de grabar el video, les mando el enlace para que acabemos con la clase de hoy. Entonces, nos vemos en 15 minutitos. Hasta luego. Está bien, doctor. Está bien, doctor, gracias.